Un cordial saludo. Me place mucho poder encontrarme con ustedes en el día de hoy y poder compartir con ustedes algunos pequeños tips sobre lo que realmente queremos trabajar en la parte del desarrollo sostenible. Es importante entender que cuando hablamos de estas formas tan interesantes de la parte del desarrollo sostenible, tenemos que adentrarnos en un elemento muy importante y es hablar directamente de la responsabilidad social. ¿Por qué hablar de la responsabilidad social en un tema como el desarrollo sostenible? Lógico, hay que hacerlo. ¿Y por qué hay que hacerlo? Porque el desarrollo sostenible es uno de los elementos y uno de los factores que permean la responsabilidad social. Pero recordemos que el tema del cual queremos realmente hablar es sobre la sostenibilidad empresarial. Pero es ilógico no poder hablar directamente del desarrollo sostenible cuando queremos hablar directamente de la sostenibilidad. Hoy la sostenibilidad empresarial es un elemento y un factor que une directamente a la responsabilidad social con el desarrollo sostenible y con el concepto de la sostenibilidad. Pero entremos en algo bien interesante. Empecemos por entender cómo asimilar y cómo realmente entender el concepto de la responsabilidad social. Claro, es importante tener que entenderlo para poder comprender cómo el desarrollo sostenible entra entre la responsabilidad social y cómo la sostenibilidad empresarial entra en ese factor tan interesante que es el desarrollo sostenible. La responsabilidad social se inicia como una política que parte directamente de evaluar el concepto de 4 elementos muy importantes: lo ambiental, lo cultural, lo legal y lo económico. El desarrollo sostenible es aquella definición que desde el concepto directamente del medio ambiente nos dice que tenemos que pensar directamente en garantizar un futuro para las generaciones que vienen atrás. Pero más que garantizar eso, estamos en un concepto donde se define, es el concepto de carácter ambiental. Pensemos ahora si ese concepto, aunado a los factores que trabajan la responsabilidad social, es ese concepto que nos va a llevar realmente a mirar qué es la sostenibilidad empresarial. La sostenibilidad empresarial entonces en sí recoge 3 factores muy importantes de la responsabilidad social. Recoge lo social, lo ambiental y lo económico. Y ustedes se preguntarán, ¿y dónde queda entonces directamente el ambiental si la sostenibilidad empresarial no es por sí sola algo que represente para la cultura en la cual se trabaja en la parte organizacional? Lógico, la verdad. Ahí tenemos nosotros que entrar a evaluar que lo ambiental entra desde lo social, que lo ambiental entra desde el impacto económico, que lo ambiental entra desde el impacto que tenemos nosotros en la parte cultural. Porque desde ahí logramos identificar realmente cuál es el factor más esencial y más importante a la hora de poder hablar de la sostenibilidad empresarial. Este término no es un término de moda, ni es un término que se haga o que se cree solamente de la noche a la mañana, no, por el contrario. Es un término que nos permite a nosotros identificar el quehacer de la organización frente a los diferentes conceptos que manejamos en torno a las políticas globales de desarrollo a nivel del mundo. Tenemos que partir directamente por el Pacto Global. Tenemos que hablar directamente de los objetivos del milenio, hoy los objetivos del desarrollo sostenible. Y tenemos que mirar cómo las organizaciones han incrementado y han realmente incorporado dentro de su quehacer, tanto económico como financiero, como de mercado, como estructural, como político, como organizacional, aquellos elementos que le van a permitir realmente a la organización evaluar cuál es su aplicación dentro del entorno y cuál es su participación en la cual se debe de estar trabajando frente a cada uno de esos componentes. Desde este punto de vista, es necesario entonces entender que el desarrollo sostenible, que no solamente lo vamos a mirar ya como esa definición de carácter ambiental, sino que hoy tenemos que empezar a evaluarlo desde un modelo que permita visualizar y visionar a la organización, tanto en el corto como en el mediano y en el largo plazo, en un contexto de la responsabilidad social. No se entra a estos elementos como una moda, se entra directamente como un factor que le permite a la organización identificar sus componentes, identificar su acción y ante todo identificar
cómo proponerse el cumplimiento de sus objetivos y de sus metas para lograr realmente una organización que sea altamente sostenible, que sea altamente rentable, pero que también sea altamente socialmente responsable. Aquí no podemos evaluar el concepto solo de la sostenibilidad como si fuera solamente un factor. La sostenibilidad entra a ayudarnos en ese elemento tan importante que es la responsabilidad social empresarial. Todos pensaríamos, pero si esto ya lo hemos conocido, si esto ya lo hemos trabajado, sí, pero hoy estamos mirando es en el corto, en el mediano y en el largo plazo, ¿para qué estamos creando las organizaciones? Una organización se crea porque tiene unos fines, porque tiene unos objetivos, porque tiene unas metas. La sostenibilidad empresarial busca evaluar esos costos tan importantes que son desde el concepto de la inversión social, desde el concepto de la inversión ambiental, desde el concepto de la inversión hacia el recurso y hacia el talento humano. Una organización no crece por sí sola. Una organización crece porque su recurso humano ayuda a construir las metas y los objetivos para los cuales se diseñaron las organizaciones. Pero una organización sin un pensamiento social, una organización sin un pensamiento ambiental, una organización que no se introyecte dentro de la parte cultural, es una organización que está tendiente a desaparecer y a no tener un cumplimiento real en torno a los cambios que el mismo medio va entregando todos los días. Es el momento entonces de empezar a identificar cómo un elemento se introyecta en el otro, pero cómo la sostenibilidad empresarial va tomando ese punto tan importante que va ayudando a identificar los indicadores directamente de la organización, que ayuda a identificar las metas de la organización, que ayuda a identificar los objetivos y por ende le ayuda a medir, a cuantificar y a cualificar cuál es el desarrollo que tiene la organización dentro del medio. Entendamos entonces, para poder entonces ir cerrando y concluyendo, que la sostenibilidad empresarial es uno de los elementos por los cuales se logra medir el impacto de las organizaciones, no solo en el mercado, sino en el ámbito global, no solamente en la parte del mercado, sino en el ámbito social, porque allí entran sus stakeholders, sus partes interesadas, porque allí entran sus empleados, sus accionistas, porque allí entran directamente los colaboradores, tanto internos como externos, porque allí entra realmente un público que es el que hace que la organización crezca día tras día. Desde ahí empezamos entonces a impactar los cambios que se generan directamente desde ese contexto y desde ese elemento tan importante que es la sostenibilidad empresarial. Los animo a que sigamos trabajando sobre estos términos. Los invito a que nos propongamos realmente conocer más de la sostenibilidad empresarial y empezar a trabajar este elemento tan importante que nos ayuda a mirar la medición hoy de las compañías, su impacto en el medio y no solamente en ese medio económico y financiero, sino también su impacto en lo social y en lo cultural. Les agradezco por este pequeño espacio y vuelvo y le digo, los invito a que juntos empecemos a trabajar sobre estos elementos y sobre este entorno. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.